Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema bastante denso, los trastornos del estado de ánimo. Vamos a centrarnos en dos categorías principales del DSM-5, los trastornos depresivos por un lado y el trastorno bipolar y otros relacionados por otro. Tenemos un capítulo bastante detallado como guía. Exacto. La idea es ver las claves que los diferencian y vamos a poner el foco sobre todo en el trastorno de depresión mayor y el bipolar I. Son diagnósticos que suenan mucho, pero ¿sabemos bien qué implican? Pues vamos a ello. Perfecto. Vamos a ver los criterios, los síntomas más importantes y un poco cómo evolucionan, ¿eh? Siempre ciñéndonos a la fuente que manejamos. Entender bien estas diferencias es fundamental, la verdad. Pues empecemos, si te parece, por los trastornos depresivos. La queja más común es esa tristeza profunda, ¿verdad? Mm, Aunque me ha llamado la atención eso de que en niños y adolescentes a veces no es tristeza, sino irritabilidad. así es. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y dentro de estos, bueno, el trastorno de depresión mayor es uno de los centrales. Para diagnosticarlo, hacen falta 5 o más síntomas específicos. Y ojo, durante al menos 2 semanas. Que se note un cambio en cómo funciona la persona. Ajá. Y lo crucial, al menos uno de esos síntomas tiene que ser o el ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer por casi todo. La anedonia, vamos. La fuente agrupa los síntomas como en áreas, ¿no? Mm. Afectividad, con la tristeza, la apatía, cognición, con pensamientos negativos, culpa, incluso ideas de suicidio. Exacto. Luego la conducta, más lento o agitado, aislarse, Ujú. ritmos biológicos, como despertarse muy pronto. Sí, el despertar precoz es típico. Y los trastornos somáticos, problemas de sueño, cansancio, cambios de peso o apetito, bastante completo. Es clave además que todo esto cause un malestar significativo o un deterioro en la vida diaria, y que no sea por drogas, medicamentos u otra enfermedad, claro. El pronóstico, bueno, puede ser peor si se tarda en buscar ayuda o si empieza ya mayor y con una situación socioeconómica complicada. Vale. Y mencionan también el trastorno depresivo persistente, lo que antes era la distimia. ¿Cómo se diferencia? Pues la clave es la cronicidad. Aquí el ánimo bajo o irritable en jóvenes está presente casi todo el día, la mayoría de los días, y durante mucho tiempo, mínimo 2 años. 2 años. 1 año si son niños o adolescentes. Y se acompaña de otros síntomas. Poco apetito o comer demasiado, dormir mal o mucho, poca energía, baja autoestima, problemas para concentrarse o decidir, desesperanza. Son, digamos, menos síntomas que en la depresión mayor y quizá no tan intensos, pero están ahí, día tras día. Entendido. Más constante, aunque quizá menos agudo. Vale, pues pasemos al trastorno bipolar. Aquí la señal es... La euforia es energía expansiva. Eso es, la manía o la hipomanía. Suele empezar, sí, al final de la adolescencia o cuando se es adulto joven. ¿Y para el bipolar 1? Para el trastorno bipolar 1, lo esencial, lo que define el diagnóstico, es haber tenido como mínimo un episodio maníaco. 1. Un episodio maníaco, ¿y eso qué implica exactamente? Pues es un periodo claro, de al menos una semana. Aunque si requiere hospitalización, puede ser menos tiempo, ¿eh? Donde el ánimo está anormalmente elevado, expansivo o irritable. Y además hay un aumento persistente de la energía o de la actividad dirigida a objetivos. Dale, ánimo por las nubes o muy irritable. Y mucha energía. Y junto a eso tienen que darse 3 o más síntomas característicos. O 4 si el ánimo es solo irritable. ¿Y cuáles son? La fuente menciona autoestima por las nombres, grandiosidad, Sí. necesitar dormir poquísimo, hablar mucho, muy rápido, La verborrea, la presión del habla, sí. fuga de ideas, pensamiento acelerado, distraerse por nada, Exacto, la distrabilidad es muy típica. aumento de actividad ya sea social, laboral, sexual o agitación psicomotora y, ojo, meterse en actividades placenteras, pero con riesgo alto de consecuencias negativas. Compras, indiscreciones, fundamental. Y para que sea manía de verdad, este episodio tiene que ser grave. O sea, que cause problemas serios en el trabajo o en lo social, o que necesite ingreso hospitalario. O que haya síntomas psicóticos. Un detalle importante. Pueden haber tenido episodios depresivos o hipomaníacos, pero no son necesarios para el diagnóstico de bipolar 1. El episodio maníaco es el que manda aquí. Entendido. ¿Y la hipomanía? ¿Qué diferencia hay? La hipomanía es parecida pero menos intensa y más corta. Dura al menos 4 días seguidos. Se nota un cambio claro en la persona.
es observable por los demás, pero no llega a causar un deterioro grave en su funcionamiento. Ah, vale. No necesita hospitalización y no hay psicosis. Y esto es clave para el trastorno bipolar 2. El bipolar 2. Sí, para el bipolar 2 se necesita al menos un episodio hipomaníaco y al menos un episodio de depresión mayor. Pero nunca, nunca un episodio maníaco completo. Esa es la gran diferencia con el bipolar 1. Clarísimo. Hipomanía más depresión igual a bipolar 2. Y muy rápido, el trastorno ciclotímico. Pues las ciclotimías son fluctuaciones más, digamos, continuas, pero más leves. Durante al menos 2 años, uno en jóvenes, la persona tiene muchos periodos con síntomas de hipomanía y muchos con síntomas depresivos, pero sin llegar a cumplir criterios para un episodio completo, ni de uno ni de otro. Son como olas más pequeñas pero constantes. ¿Entendido? Y un punto crucial en los bipolares es esa mezcla de vulnerabilidad genética y factores ambientales. Suelen ser recurrentes, vuelven. Por eso es tan importante detectarlos pronto. Las complicaciones además pueden ser serias. Mucho riesgo de recaída, un deterioro socioafectivo importante y, lamentablemente, la mortalidad es más alta, unas 2 o 3 veces más que en la población general. En parte por el suicidio, sobre todo, ojo, en los episodios mixtos, donde se junta la desesperanza de la depresión con la impulsividad de la manía. Una combinación peligrosa. Tela. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto, la depresión mayor son episodios intensos, la persistente es más crónica y menos aguda. Eso es. Y el trastorno bipolar se define por la manía, que sería el bipolar 1, o por la hipomanía junto a depresión, que es el bipolar 2. Y la ciclotimia, esas fluctuaciones más suaves pero constantes. Exacto. Lo interesante es ver cómo estos criterios nos ayudan a poner nombre y a diferenciar condiciones que son realmente complejas y que afectan muchísimo la vida de la gente. Y bueno, tener un diagnóstico preciso es siempre el primer paso para poder ofrecer la ayuda adecuada, ¿no? Para intentar mejorar el curso. Totalmente. Y para terminar, la fuente deja una reflexión interesante. Dice que a veces una reacción normal a una pérdida importante, un duelo, puede parecerse mucho a una depresión. Sí. Tristeza intensa, darle vueltas a las cosas, problemas de sueño, apetito, y que distinguir si es duelo o depresión requiere valorar bien cada caso, la historia de la persona, incluso las normas culturales sobre cómo se expresa el duelo. Y eso nos deja pensando, ¿dónde está exactamente la línea, no? Entre una reacción humana comprensible, aunque dolorosa, y un trastorno que ya necesita otro tipo de intervención. Una pregunta compleja.